Esta jovencita que va a saludarnos esta noche contándonos en unos minutos brevemente su gran testimonio, se llama Lina López. Muchas personas la conocen, pero muchísimas personas no. Entonces, permítanme remontarme un poquito en la historia para darle contexto, para que ustedes sepan de dónde sale Lina López. En el año 1980 estaba yo con un grupito de compañeros, un puñado, que vivíamos juntos y estábamos todos los días congregándonos, orábamos juntos, alabábamos al Señor y cada noche pues yo compartía algunas enseñanzas. De esto hace 41 años ya cumplidos y ya está corriendo el año 42 de esto que les estoy diciendo. Y entonces yo les decía cada fin de semana, bueno, inviten a alguien para que se congregue con nosotros, porque pues nosotros vivimos juntos y encerrados como los discípulos en el aposento alto. Y después de cada reunión, entonces nos volvíamos a reunir los que vivíamos juntos y yo les decía, bueno, ¿qué hubo? ¿Por qué no vinieron sus invitados? No, yo les dije, pero que de pronto la semana entrante. ¿Y usted qué me dice? No, pues yo le dije a uno y me dijo que seguro llegaba, pero no pudo venir. No, que fue que llovió, que no, que fue que se enfermó, que no, que fue que le llegó un familiar. Bueno, y así todas las semanas hacíamos esas pequeñas reuniones, balances, y cuando teníamos algún invitado, uno o dos, pues hacíamos un énfasis evangelístico y presentábamos el evangelio, la salvación, la reconciliación con Dios. Y un día, un pequeño malestar por parte de mis compañeros, y uno de ellos tomó la vocería en esa reunión y dice: ay, hermano, pero es que usted todas las semanas nos está diciendo, muéstreme sus invitados, ¿por qué no trae a nadie? Y resulta que en todas estas semanas usted no ha traído a nadie y usted sí nos está tomando cuenta. Entonces mi pregunta es, ¿dónde están sus invitados? Y yo miré y todos los ojitos estaban clavados en mí, como diciendo, en barranquillero se dice, ajá. O sea, ¿qué nos dices tú? Fue tan circunstancial, tan providencial, tan oportuna la pregunta, porque el tema que yo tenía a continuación era contarles a todos la noticia de que pues yo venía trabajando mi grupo de invitados y se los conté. Les dije, bueno, pues ya que me preguntan, les digo, mis invitados para esta reunión, para este sábado, no pueden venir. Y entonces dice el hermano que está tomando la palabra, ah, no, pues muy conveniente. Le dije, pues no sé qué tan conveniente sea, pero no pueden venir porque no caben ni aquí donde estamos, ni en el saloncito de reunión que tenemos. No pueden venir porque no son 3, ni 4, ni 10, sino vienen más de 300 personas. Entonces me miraron con asombro, pero sobre todo con incredulidad. Pero pues literalmente cuando llegó la tarde del sábado, nos reunimos, el mediodía del sábado para ser exactamente, porque tuvimos almuerzo juntos. Fuimos al colegio Cardenal Sancha, un colegio de monjitas muy, muy hermosas, ellas muy cariñosas, en la 127 con autopista norte en la ciudad de Bogotá. Y tuvimos una convivencia, una coinonía, compartimos el almuerzo y llegaron buses y buses de la parroquia La Valvanera del barrio Restrepo
con muchísimas personas. O sea, yo recuerdo la familia de Heriberto Ladino, la familia Pedraza con Amalita Pedraza y Carmencita Pedraza, con las hermanas Vázquez, las hermanas Pino, de donde viene Adelmita, la familia Sánchez, pues, donde estaba Benjamín y todas sus hermanas y sus padres. Bueno, Delfín Perdomo, Efraín y Doris y toda la familia Valencia, Joaquín Vega León, Sarita Bejarano de Bustos, Inesita de Morantes y bueno, todo lo que va a ser toda la familia Morantes, la tía y las sobrinas García Peña, de Esmeraldita, y por supuesto en ese contexto, bueno, Víctor Betancourt, mucha gente, ¿no? O sea, estaba la familia Guerrero. Entonces, las primicias, pues seguramente José Alfredo Guerrero, Gabriel Arturo Guerrero, hoy pues son una gran dinastía. Los Guerrero, eso es una cosa como decir la tribu de Zabulón, eso es una cosa grande, numerosa, donde hay don Simón es el patriarca y hay hijos, yernos, cuñados, ahijados, nueras, nietos, bueno, de todo hay, de todo. Eso es un clan. En medio de ese contexto es que aparece Lina, ustedes la van a escuchar, y ese corazón agradecido con sus padres, vez tras vez llévenle la cuenta. Lo dice, lo repite y lo vuelve a decir. Gracias a mis padres. Tiene un sentimiento tan claro de gratitud por la línea de la cual ella llegó. Los invito a que tomen ese precioso ejemplo. Vamos a escucharla. Y este es el contexto, un poquito de historia. Yo finalmente, pues sí, llegué con mis 300 invitados. Todos mis hermanos habían invitado en el curso de los meses anteriores, entre todos, por ahí 10. Entre 10. Entonces, bueno, no estamos en autoridad porque hayamos sacado el número ganador en una balota, no, sino porque tenemos que demostrar. No son con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Yo había trabajado durante muchas noches en la parroquia La Valvanera, iba hasta allá, era pues apenas un jovencito, y allá llegaba y predicaba por las noches, enseñaba con el sacerdote párroco de allá, que era mi amigo y compañero de la universidad, que era el capellán de la universidad donde nos graduamos juntos, y de esa manera pues se creó el vínculo y así nace una gran comunidad que se va a conocer después como la Iglesia del Señor en Bogotá. Así nace. Entonces, pues con esa magnitud, con esa envergadura, con ese peso. Bueno, ahí les conté, ese es el anillo donde se engasta esta joya que se llama Lina López. La vamos a oír y ya concluimos. Hola mis hermanos, es una gran alegría saludarlos en este día. Mi nombre es Lina López, hago parte de la nueva iglesia casi desde que nací, 21 años atrás. Gracias a mis padres, a Fabio Roberto López y a Nidia Consuelo Guerrero, hago parte de este hermoso ministerio. A partir de los 9 años me encantó mucho la alabanza, fue una de las cosas que más me atrajo. Y después de unos años, en el año
Cuando tenía 15 años, tuve la posibilidad de entrar a la escuela de música. Ahí tuve mi primer encuentro con el hermano Aníbal Martín. Siempre él fue músico de la iglesia y él toca muchos instrumentos y me enseñó a tocar la guitarra. Comencé a aprender súper rápido, fui muy apasionada con eso y le dedicaba mucho tiempo. Entré a la alabanza, después me enamoré de otro instrumento que fue el bajo eléctrico. En ese me gocé mucho más la alabanza, me gustó mucho más y pues los hermanos saben y me han visto que disfruto demasiado alabarle al Señor, el poder interpretar sus cánticos a través de este instrumento y lo apasionada que soy en la alabanza. Digamos que eso fue mi primer, encuentro con el Señor real, donde me di cuenta que la música era un canal precioso con el cual podía agradarle al Señor. Por otro lado, en el ámbito profesional siempre fui muy activa, siempre me gustó estar en movimiento, desde muy pequeña jugué fútbol y me gustaba mucho el deporte. Terminó mis estudios en el año 2017 como licenciada en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional y en el año 2018 decido ir a vivir a Villa Olímpica. Fue una experiencia maravillosa vivir con los hermanos de Villa Olímpica, el poder compartir con la hermana Paloma, el poder vivir esa experiencia de vivir con hermanos y de poder compartir la palabra del Señor. Me enseñó a formarme como guerrero del Señor. Después de esta bella experiencia que vivo allí en el año 2019, el Señor me concede un maravilloso trabajo en uno de los mejores colegios de Bogotá y soy entrenadora de fútbol en este colegio, soccer coach. Después, en este mismo año, aparece una beca para la Universidad de Leipzig, Alemania, y yo presento todos mis documentos, mi experiencia laboral y mi experiencia como futbolista porque era una especialización en fútbol, ¿sí? Era ir a estudiar allí 5 meses. Es muy importante, es muy reconocida, se llama ITK, International Trainer Course, es el nombre de esta especialización. Y digamos que presenté mis papeles y en octubre tuvimos nuestro congreso de Valientes de David en el 2019 y el hermano Alfredo estaba trayendo una palabra: pronuncia la palabra para que se cree en tu vida, para que se haga carne y para que se te conceda, ¿sí? Pronúnciala con fe, pronúnciala creyendo. Entonces yo en ese momento dije: Señor, yo quiero ir a estudiar a Alemania. Eso fue a mediados de octubre, más o menos, y en noviembre 5, que es el cumpleaños del hermano Eric, me llegó la respuesta a mi correo electrónico diciéndome que así había sido admitida y que por favor les escribiera un correo diciéndoles que pues quería ser parte de esta beca. En el 2020, que comenzaba la beca en marzo, viajé a Alemania sin ningún problema, pero pues como sabemos estamos en una pandemia y yo que llego a Alemania y cierran Colombia, cierran las fronteras de Europa y bueno, eso también fue un milagro del Señor porque me permitió llegar a Alemania a pesar pues de las muchas situaciones que nos rodeaban en el momento. Me fue muy bien, fue una experiencia maravillosa conocer otra cultura o otro tipo de personas, aprendí muchas cosas y fue muy interesante para mí, ¿sí? Agradezco al Señor por esta bella oportunidad. Tuve que quedarme 2 meses más en Alemania a causa de esta pandemia y siempre también estaba el anhelo de mi corazón de ir a estudiar a otro país, claro que sí, pero también estaba en anhelo de encontrar ese ser maravilloso o esa otra parte de mí que estaba perdida, que era ese hombre. Entonces el Señor me regala a lo que hoy, 2021, es mi esposo.
muy agradecida con el Señor porque a pesar de la pandemia y a pesar de no poder tener contacto con otras personas, se dio la oportunidad de encontrarme con ese ser amado y decidir amarnos por siempre y estar en esa sintonía de amor. Ahorita estoy haciendo todos los papeles que me están requiriendo para la visa para poderme ir a Alemania. No estudio, sino trabajo actualmente en un colegio aquí en la ciudad de Chía, vivo en Bogotá y agradezco al Señor por tantas bendiciones que me ha dado a través de la vida, por todo lo recibido, porque me ha permitido avanzar en todas las áreas de mi vida y es gracias a Él, gracias a su amor, gracias a mis padres que me trajeron a conocerle, me permitieron conocerle, gracias a mi familia espiritual, a todos mis amigos, a todos mis hermanos. Agradezco especialmente a mis padres, a mi hermano Fabio Alejandro, quien ha sido un apoyo, a mis amigos de la nueva iglesia, que han sido unos ejemplos para mi vida. Agradezco a la hermana Paloma por tanto amor que siempre nos ha dado y al hermano Alfredo también. Mis hermanos, este testimonio es para ustedes y es para decirles que el Señor existe, que debemos creerle, que debemos continuar en este camino. Y algo muy importante es que esta pandemia nos ha dado la posibilidad de hablar de Él, de darlo a conocer a otras personas que se encuentran en diferentes partes del mundo. Y eso también me lo ha permitido a mí en este tiempo. Un abrazo gigante para todos. Espero podamos estrechar un abrazo muy pronto y bendiciones, mis hermanos. Miren ustedes el trabajo callado y sencillo de personas como Aníbal Martín, cómo lleva fruto y cómo una inducción, una escuela básica de música, que era lo que él, como dijo el apóstol Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No soy graduado en una escuela de bellas artes en música, pero tengo un poco más que nociones y con mucho gusto las comparto. Y eso es lo que hizo Aníbal. Yo siempre lo conocí compartiendo, induciendo, animando, instando y enseñando el piano, el bajo, la guitarra, todo ahí como un polivalente. Lina pues aprendió y tiene un corazón agradecido para no olvidar esa inducción. En muchas ocasiones yo prediqué, enseñé en la iglesia de Bogotá y recuerdo a Lina allí en el altar con su bajo colgado al cuello, acompañando la alabanza. Y bueno, pues también, como ustedes escucharon, amante del fútbol, pero pues verdaderamente, no con amor de domingo 5 de potrerito dominical, no, sino que pues como ustedes escucharon, es soccer coach en uno de los mejores colegios y esto le abrió las puertas para ser becaria en Alemania. Después yo tuve la oportunidad de ver algunos videos de entrevista que le hicieron en la televisión argentina, en programas de fútbol, de cómo admirados de cómo se estaba formando una chica allá en un contexto de un deporte que histórica y tradicionalmente tenía esa fuerte carga de testosterona y el machismo pues estaba a la orden del día. Bueno, pues como ella lo dijo, se preparó integralmente, musicalmente,
Villa Olímpica, que ese es ya como un bautismo importante en la formación de las personas, porque como lo ha enseñado la hermana Paloma en repetidas ocasiones, lo que se trabaja en Villa Olímpica es como el espíritu Gilgal, es la continuidad práctica de lo que en Gilgal trabajamos teóricamente. Entonces, pues claro, se formó, se forjó y bueno, viajó y vini vidi vinci. Ya hace unos meses tuve oportunidad de estar con ella, con su esposo, con la hermana Paloma, participando de un ratico de solaz en un restaurante a la orilla del mar, cerca de nuestra casa, comiendo algo de la región, alguna mariscada, algo, no recuerdo bien qué, pero fue el día que conocí a este ya núcleo familiar que se consolidaba a partir de entonces. Ahora pues habrá un grupo más fuerte en Alemania. Ustedes ya han escuchado testimonios de Alemania y cómo se está cuajando allí en este sector de Europa, pues que va a acrecentar el gran desarrollo de ese núcleo, que estamos ya alrededor de 2.000 hermanos en Europa central occidental. Y esto pues es algo que no es una foto, lo maravilloso es que sigue creciendo. En ese contexto, como les decía, está nuestra querida Lina y toda esa estirpe, toda esa tribu, todo ese linaje de guerreros, porque no hay redundancia allí, son guerreros todos. Y bueno, gracias al Señor, gracias a la vida que nos ha dado tanto. Gracias, Lina, por abrirnos tu corazón y las puertas de lo tuyo, de lo personal, de lo íntimo. Gracias a todo y a todos. Gracias a toda esa gran familia Guerrero que sigue creciendo y ensanchando sus redes y corriendo sus estacas, haciendo una tolda cada vez más grande. Ahora emparentando con otra tribu que es la Lagunas y la Zuluaga. Entonces, cordón de 3 dobleces. O sea, ya están emparentando con Eliseo Zuluaga, están emparentando con Luis Laguna, con Isabel Cristina. No, eso ya. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, Linita. Un gusto de poder presentar de semana en semana testimonios cargados de vida, de riqueza, de la expresión de Dios hecho carne, y en este caso en una jovencita que nos alecciona y que nos metió un tremendo gol en esta noche, que nos inspira, que nos motiva. Mañana continuaremos.